El modelo neoliberal marcó el final de la luna de miel entre México y la clase política encargada de las prósperas políticas económicas instauradas antes del gobierno de López Portillo. Los modelos económicos de los gobiernos de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos e incluso Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez se habían caracterizado por haber conseguido una estabilidad económica a través del apogeo de la actividad industrial, incremento de las exportaciones, apoyos al campo y crecimiento de la agricultura. El nacimiento de la sociedad moderna mexicana, tanto urbana como industrial, y la modernización del país se hacían presentes. Durante esta época, México gozó de un crecimiento económico sin precedentes, e incluso se hablaba del famoso milagro mexicano. Pero a partir de 1982, y con la salida del gobierno de José López Portillo, las cosas cambiaron drásticamente, dando paso al ocaso de la prosperidad económica. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. En consecuencia del vendaval económico, Miguel de la Madrid, al asumir la dirección del país en 1982 y en respuesta a la profunda crisis económica de México, decidió fundar su gobierno sobre una renovación estructural y fue el primero en instaurar el modelo neoliberal. Las principales características del modelo neoliberal en México fueron la franca y abierta apertura a la inversión extranjera y a la comercialización de productos de origen foráneo. Limitación del gasto social por parte del gobierno. Ya no se gastaba más en educación, vivienda, seguridad social y servicios médicos. Finalmente, otra característica del modelo neoliberal en México lo constituyó la privatización de empresas bajo el control del Estado. El gobierno gradualmente se empezó a deshacer de las empresas bajo su control para venderlas a la iniciativa privada. Pero, ¿cuáles fueron las implicaciones económicas, políticas y sociales del modelo neoliberal? En cuanto a implicaciones económicas, podemos mencionar que por un lado se presentó la inhibición del crecimiento económico hacia dentro del país. Hubo devaluación del peso y crisis económicas. Por otra parte, en cuanto al aspecto político, se observó que por primera vez se vio el fortalecimiento de personajes y partidos políticos de oposición diferentes al partido oficial, el PRI. Se vivió un cambio en las preferencias electorales de la sociedad civil y fuimos testigos de la ascensión al poder de los llamados tecnócratas. Finalmente, las implicaciones sociales del modelo neoliberal trajeron consigo la solidaridad espontánea por parte de la sociedad civil, por ejemplo, en el terremoto de 1985 y el surgimiento de movimientos reaccionarios como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora hablemos de la globalización en México. Para poder conocer sus ventajas y desventajas, primero hay que comentar que, en términos generales,
la globalización se caracteriza por funcionar como un sistema centralizado del control de la economía global. Por ejemplo, si existe una caída en la bolsa de Japón, sus efectos se van a sentir en las bolsas de todos los países del mundo. ¿Y cuáles son las ventajas de la globalización en México? Estas podrían ser: contar con economías de escala, tener acceso a tecnología de punta desarrollada en otros países y, por supuesto, el ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las economías de escala permiten que los costos medios de producción disminuyan conforme el número de unidades producidas se incrementa, lo cual es útil para poner productos en el mercado a precios accesibles. El acceso a tecnología permite que la población pueda consumir tecnología y desarrollar tecnología propia a partir de los convenios de colaboración con otros países. Finalmente, el ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte permite contar con acceso preferencial a las economías de Canadá y Estados Unidos. Ahora hablemos de las desventajas de la globalización. La globalización trae consigo dependencia económica, amplía la brecha entre países ricos y pobres y finalmente provoca pérdida de empleos por el fenómeno de la subcontratación. Un reflejo de la dependencia económica lo constituyen las crisis de 1982 y 1994, donde se intentó reestructurar la economía nacional por medio de políticas económicas como la devaluación de la moneda o el impulso del crecimiento hacia afuera. En cuanto al aumento de la brecha entre países ricos y pobres, no hay mucho más que agregar. Simplemente los países ricos se hacen más ricos y los países pobres se vuelven más pobres. Finalmente, la globalización puede privar a todo un país de empleos y recursos por el fenómeno de la subcontratación o outsourcing. Esto se debe a que la globalización algunas veces tiende a migrar puestos de trabajo de un país a otro. Ahora bien, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y las conclusiones subjetivas acerca del modelo neoliberal y la globalización en nuestro país? Bueno, por un lado, considero que México no hubiera podido ir contracorriente. México ha sido y es un país seguidor. Dado que las economías globales son predatorias, ese papel le ha provocado las profundas crisis y el espíritu de dependencia eterna con otras economías que siempre lo ha caracterizado. Pero no todo es pesimismo. ¿Qué podemos hacer ante ello? Un buen inicio sería tomar el ejemplo de economías como China e India, quienes con políticas estrictas en materia de economía han podido construir sus propias economías regionales, las cuales incluso han puesto en jaque a las grandes economías occidentales. Además de esto, México podría aprovechar su posición geográfica ante el bloqueo comercial de equipos de origen chino como ZTE y Huawei por parte de Estados Unidos. Esto se puede lograr a través de la suscripción de acuerdos comerciales con China y o con Estados Unidos, o bien fungir como mediador entre ambas economías. A cambio, México podría verse beneficiado con la instalación de centros de datos, una mayor inversión en tecnología y también en investigación tecnológica en el país. Muchas gracias por mirar este video. A continuación proporcionamos las fuentes de consulta que sirvieron de base para nuestra investigación y la realización de este audiovisual.
Hasta pronto.